Seguimos adelante. Bueno, antes de seguir, comentaros que cualquier duda me la ponéis a través del chat, os la contesto al final de la sección y si queda alguna duda pendiente, pues las canalizáis a través de la escuela y os las contesto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar de tipos de reestructuraciones. Bien, cuando una empresa entra en crisis o antes de que entre, hablamos de tres tipos de grupos de cosas que tenemos que tocar, ¿no? Que tenemos que modificar. Hablamos de reestructuraciones estratégicas, es decir, la visión, el camino que hay que seguir en la empresa a futuro. A eso nos referimos con reestructuración estratégica. Reestructuraciones operativas, una vez que hemos definido qué mercados vamos a atacar, qué productos, etcétera, tenemos que llevar a cabo las modificaciones en nuestra organización, en nuestros activos, en nuestra fuerza de trabajo, etcétera, necesarias para llevar a cabo esta reestructuración. Hablaríamos de la reestructuración operativa. Por último, una vez que tenemos definido un plan estratégico y definido qué medidas concretas vamos a llevar a cabo en nuestra empresa para adecuarnos a esa nueva visión, tenemos que cambiar la estructura financiera de la empresa y adecuarla hacia esa nueva visión, hacia esa nueva estructura de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente de la reestructuración financiera. ¿De acuerdo? Las reestructuraciones financieras. Vamos a hablar un poco de crisis empresarial y reestructuración. Bien, generalmente las reestructuraciones en las empresas se llevan a cabo en un momento de crisis, ¿de acuerdo? Una situación de crisis se puede identificar desde distintos puntos de vista, ¿no? Económico, pues una crisis económica es cuando los principales indicadores de actividad, pues bueno, pues están en negativo, están por debajo de la de nuestros competidores, ¿no? Desde un punto de vista financiero, pues cuando no podemos atender los pagos corrientes con nuestros cobros corrientes, ¿no? Desde un punto de vista legal, hablamos de crisis empresarial, pues cuando algún acreedor o voluntariamente la empresa insta a un concurso de acreedores o incluso la quiebra, obviamente, que es el desenlace final y el que se intenta evitar. Y por último, hablamos también de crisis de gestión, a lo mejor antes incluso de llegar a una crisis, digamos, legal, concurso, etcétera, cuando pues, nos damos cuenta del deterioro de resultados o que perdemos cuota de mercado o que perdemos posición competitiva, ¿no? Las causas externas de las crisis empresariales las podemos agrupar en 5 grandes categorías. Estamos aquí, hablamos de categorías económicas, hablamos de categorías de competencia, hablamos de motivos tecnológicos, motivos regulatorios o causas sociológicas, ¿de acuerdo? Las causas económicas, bueno, digamos que en época de bonanza la empresa puede tener algunos indicadores o varios indicadores que le van diciendo que tiene que cambiar, que tiene que modificar su modelo de negocio, atacar otros mercados, cambiar el producto, etc. Y eso, cuando en época de bonanza, el ciclo económico alcista, es fácil de esconder, ¿no? En los periodos de crisis, en cambio, esas debilidades que ha ido adquiriendo nuestra empresa frente a la competencia salen a la luz, ¿de acuerdo? En cuanto a las causas de competencia, son bastante obvias, ¿no? En un entorno globalizado de competencia creciente, es uno de los factores que más influye en las crisis empresariales. Otras empresas que nos van ganando terreno
otros players que van entrando en nuestros mercados con, digamos, ventajas competitivas de diferente tipo, coste más bajo, una organización más eficiente, etcétera, y ponen en crisis a nuestra empresa. Hablamos, por tanto, de causas de la competencia. Causas tecnológicas también son bastante obvias, ¿no? Todos tenemos en mente alguna empresa que ha entrado en crisis por motivos tecnológicos. Recordad el caso de Kodak, la empresa de fotografía con una potencia tremenda, una de las grandes multinacionales mundiales que entró en crisis absoluta a causa del modelo digital de fotografía, ¿no? Al cual no se adaptó, o se adaptó muy tarde, tarde mal y nunca, con lo cual está ya liquidada, ¿de acuerdo? Pues es un caso muy lacerante, muy llamativo de crisis tecnológica, ¿no? Crisis regulatorias. Nuestra empresa puede entrar en crisis, una empresa que dependa de una regulación específica, porque cambie la misma y nos podamos adaptar a la misma con suficiente rapidez, ¿no? Es bastante obvia también. Y la sociológica, el grupo de causas sociológicas, entre las que entran pues, cambios en los hábitos o gustos de la sociedad, etc., ese grupo de motivaciones también puede motivar la crisis empresarial. Bien, entre las causas internas, fundamentalmente, el factor más relevante, lo comento aquí, siempre es la mala gestión del equipo directivo, ¿no? Los errores más comunes de una mala gestión, pues os ponemos unos cuantos. Probablemente haya muchos más grupos de causas, ¿no? Pero, por ejemplo, la falta de respuesta adecuada a cambios en el mercado, obviamente el equipo gestor tiene que estar muy atento y ir adaptando su organización a esos cambios del mercado, ¿no? Si no es así, entrará en crisis. La ausencia de controles operativos, lo mismo, si no se ha preocupado de tener un cuadro de mando que le vaya guiando y diciendo por dónde va mal, por dónde va bien, en el sentido de ventas, de márgenes, de controles financieros de todo tipo y operativos, pues difícilmente va a poder darse cuenta a tiempo de la llegada de esa crisis, ¿no? El crecimiento excesivo, ¿de acuerdo? También es una causa interna. Cuando una empresa quiere acometer nuevos mercados, nuevas geografías, pues bueno, tiene que pensar que generalmente ese crecimiento en la actividad de su empresa conlleva la necesidad de adaptar su estructura y su financiación, que le va a requerir bastante más, hacia esa estrategia de crecimiento, ¿no? Y por último, un excesivo apalancamiento financiero. Esos empresarios que, bueno, les gusta funcionar con niveles de deuda muy elevados, que no, a lo mejor en época de bonanza, no han reforzado la estructura financiera de su empresa con autofinanciación y en época de crisis, ciclo económico bajista, pues tienen problemas con ese excesivo apalancamiento que les pueden llevar incluso al cierre de su empresa, ¿no? Bien, vamos a hablar de la reestructuración financiera como alternativa al concurso. Es decir, esa reestructuración que podemos hacerle a nuestra empresa una vez que hemos reestructurado estratégicamente y operativamente la misma, hay que llevar a cabo una reestructuración financiera, ¿no? Y como digo, es una alternativa al concurso de acreedores. Vamos a hablar de la modalidad previa a llegar a ese concurso en el cual ya todo es menos controlable desde el punto de vista financiero. Es preferible intentar la negociación previa, una vez que estás entrando en crisis, hablar con tus acreedores, poner de manifiesto esa situación e intentar convencerles del nuevo plan de empresa y de la reestructuración financiera que tiene que acompañar a dicho plan de empresa para permitir la continuidad, ¿no? Entonces, la reestructuración financiera ha sido una herramienta potente que ha permitido en estos años de crisis a muchas empresas su continuidad con modelos de negocio que tenían sentido y que lo que necesitaban era modificarse. La necesidad de reestructurar la deuda surge generalmente por la combinación de dos grupos de causas, ¿no? Una es los malos resultados empresariales,
generalmente por la caída generalizada de la demanda, el ciclo económico bajista, etc. Pero como principal causa pues es esa no flexibilidad a un ciclo económico bajista y combinado con restricciones crediticias, es decir, si cuando tienes problemas en tu negocio, además tienes problemas porque los bancos, que a su vez entraron en crisis y las cajas en nuestro país, ellas mismas nos cortan el grifo, pues la crisis se agudiza. Crisis de demanda, por un lado, falta de flexibilidad de las estructuras de la empresa, junto con restricciones crediticias fuertes, es una combinación letal, ¿no? Eso es lo que hace que surja esa necesidad de reestructuración financiera. ¿De acuerdo? Bien, con la reestructuración financiera hablamos de dos grandes grupos de objetivos, ¿no? A corto plazo, la orientación a caja, es decir, la reestructuración tiene que permitir atender los cobros y los pagos corrientes con los cobros corrientes, ¿no? Si no, ningún otro objetivo se va a poder cumplir, porque lo primero que tiene que permitir esa reestructuración es la suficiente flexibilidad financiera para que en los próximos meses, hasta que la empresa recupere su ritmo normal, pueda atender a sus pagos de todo tipo, ¿no? De la deuda, de sus acreedores, de sus trabajadores, etc. Por tanto, a corto plazo la orientación a caja, que la caja sea suficiente para atender los pagos. Y a largo plazo hablamos de la orientación a valor, de las reestructuraciones financieras. Lo vamos a ver en el gráfico siguiente, este objetivo a largo plazo. Este es un gráfico que muestra un ejemplo de una empresa que se tuvo que reestructurar, ¿no? Que tenía una deuda financiera muy elevada, llevó a cabo una serie de medidas. Vamos a ver, tenemos aquí la deuda financiera neta, ¿de acuerdo? En este eje, y este eje lo que marca es el valor en bolsa. El market cap es la capitalización bursátil, ¿no? Market capitalization, ¿de acuerdo? Entonces, cada eje mide un parámetro distinto. Las columnas están en el eje de la izquierda de deuda financiera neta y este gráfico de líneas en verde representaría la capitalización bursátil. Vemos que una empresa que en 2006 tenía una deuda financiera neta es neta de caja, de casi 2.000 millones de euros, no, perdón, un poquito más de 1.500 millones de euros, probablemente se metió en algún plan de adquisición fuerte o de cualquier otro motivo por el cual adquisición mediante deuda también, con lo cual su deuda se disparó, se llegó a niveles de 4.500 millones de euros, estamos hablando del año 2008, crisis mundial que se empieza a manifestar de forma muy fuerte. Esta empresa llega con una deuda financiera muy elevada, ¿no? Tiene que vender activos, tiene que mejorar la generación de su cash flow, y tiene que incluso hacer un esfuerzo de capitalización. Estas son las tres medidas concretas que esta empresa implementó para reducir, como veis esta columna, ya estamos en niveles prácticamente preapalancamiento de la empresa, niveles soportables por la misma, y vemos la raya verde, su capitalización bursátil era muy elevada, casi 4.200-300 millones de euros, perdón, estoy mirándolo al revés, era casi 2.500 millones de euros, incluso un poquito más. Se fue a mínimos, prácticamente a cero, cuando la empresa adquirió esta deuda enorme coincidiendo con una crisis económica fuerte, se hundió su cotización, digamos, y en cambio este plan de reestructuración financiero, que constaba de diferentes medidas, ha permitido que vaya recuperando valor, vamos viendo el crecimiento del valor de la cotización bursátil. No ha recuperado todavía el valor pre-crisis, ¿vale? De casi 2.500 millones de euros, un poquito más, pero sí que ha mejorado respecto al momento álgido de la crisis, no solamente 2 años y medio después. ¿De acuerdo? Este ilustra bastante bien el objetivo a largo plazo de una reestructuración financiera, que es la recuperación del valor. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. Muy bien, vamos con el plan de viabilidad, ¿no?
El plan de viabilidad se llama al conjunto de actuaciones que vamos a hacer en nuestra empresa, estratégicas, operativas y financieras, para reestructurarla, ¿no? La primera idea es que nuestra reestructuración financiera en la que nosotros nos vamos a enfocar solo tiene sentido si previamente se ha hecho una reestructuración del activo, ¿no? Si previamente se ha hecho un reenfoque de la empresa y se ha reestructurado la plantilla o las instalaciones de la empresa, temas organizativos, etcétera, ¿no? Una reestructuración operativa combinada con una reestructuración estratégica. La mayoría de las reestructuraciones financieras que hemos visto se han limitado a ser una refinanciación de la deuda, ¿de acuerdo? Pero hay muchas actuaciones en las que hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Una condición fundamental para hacer una reestructuración financiera es mostrar que el negocio es viable a largo plazo. Mostrar que esa reestructuración estratégica y operativa ha hecho viable a nuestra empresa, porque si no las entidades financieras no nos van, que son generalmente con las que vamos a negociar en nuestra reestructuración financiera, los acreedores financieros, con los demás vamos a negociar también, pero vamos a tener menos capacidad de maniobra, pero con los acreedores financieros, sobre todo entidades financieras, les vamos a tener que demostrar que nuestra empresa tiene un problema temporal que hemos solucionado y que con la nueva configuración y reestructuración de la empresa va a ser capaz de pagar la deuda que tiene con ellos y que lo que necesitamos es que nos ayuden un poco, ¿no? Eso es un poco la filosofía, ¿de acuerdo? Por tanto, el plan de viabilidad de la empresa es un documento clave en un proceso de reestructuración financiera, ¿de acuerdo? Tiene tres grandes apartados, un plan de viabilidad completo, un nuevo plan de negocio adaptado a la nueva situación, unas proyecciones financieras creíbles, o sea, en el nuevo plan de negocio estaremos volcando la nueva estrategia de la empresa y la nueva, digamos, reestructuración operativa que hemos hecho. Eso lo tienen que recoger unas proyecciones financieras creíbles, es decir, basadas en datos que podemos demostrar, ¿no? ¿Qué mercados podemos acometer? ¿Con qué medios nos vamos a acometer? ¿Por qué es bueno irse a este segmento de mercado? ¿Por qué tiene mayor valor añadido? Etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas las tenemos que cuantificar y mostrarlas en unas proyecciones financieras, ¿de acuerdo? Y una tercera pata que tiene que tener nuestro plan de viabilidad es una propuesta de refinanciación, ¿de acuerdo? Al final tenemos que decir a las entidades financieras, señores, mi cash flow va a ser así y yo lo que necesito de ustedes es que con la deuda financiera que tenemos vamos a hacer que venza de esta forma, que me permita a mí acometer con el cash flow que tengo previsto que me permita a mí pagarles a ustedes, ¿no? Pero con la configuración de vencimientos actual me es imposible, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora enseguida. Eso sería la propuesta de refinanciación, ¿de acuerdo? Bien, antes de entrar a ver un ejemplo concreto de refinanciación, vamos a ver los principales actores y elementos de una reestructuración financiera. Tenemos a los accionistas, que probablemente, pues en algunos casos, puedan poner capital adicional o nuevas garantías. A lo mejor tienen que permitir un nuevo gestor que lleve a cabo la nueva, digamos, etapa de la empresa, o a lo mejor tienen que permitir una dilución accionarial, ¿de acuerdo? Es decir, si entra un inversor, tenemos aquí uno de los elementos posibles de una reestructuración, a lo mejor ese inversor les va a diluir accionarialmente, va a poner dinero para recapitalizar la empresa y para que pueda seguir adelante, pero ese porcentaje mayoritario a lo mejor lo pierden y tienen que llegar a un acuerdo con el nuevo inversor y llegar a un acuerdo de accionistas para permitir ese crecimiento, ¿no? Ese es otro elemento que ponen encima de la mesa, que tienen que estar dispuestos a poner encima de la mesa los accionistas. Entidades financieras, obviamente estamos hablando de ampliación de plazo, reducciones de tipos de interés, quitas o conversiones de deuda en capital, como medidas
que también vamos a poder jugar con ellas cuando negociemos. Inversores, ya lo he comentado, vamos a poder acudir a lo mejor a inversores, dependiendo del negocio, que crean en el mismo y que puedan inyectar capital o deuda que sea casi capital, como es la deuda mezzanine, la deuda entresuelo, préstamos participativos o deuda subordinada, ¿no? Digamos, reforzar la estructura de capital inyectando dinero que va a ir obviamente a hacer viable la empresa a futuro, ¿de acuerdo? Y por último, el grupo que os comentaba antes de acreedores y empleados, acreedores distintos a los acreedores financieros y empleados. Con los empleados vamos a tener menos flexibilidad, le vamos a poder a lo mejor pedir cosas, pero lo que no vamos a hacer es, vamos a tener que hacer, por supuesto, es pagarles, ¿no? Todo lo que se les debe, ¿no? Porque además en un concurso de acreedores son los más protegidos, ¿no? Junto con los acreedores comerciales. Por tanto, ellos, si no les pagas lo que les debes, que sea una de las medidas a corto plazo que tienes que hacer, pues no tiene viabilidad, ¿no? Entonces, lo que sí a lo mejor les puedes pedir a futuro es esfuerzos en el sentido de una mayor productividad, o extender un poco la jornada de trabajo, pues no sé, media hora, una hora todos los días sin incremento de salario, o trabajar sus 8 horas pero con un salario algo menor, incluso a eso se puede llegar, ¿no? A plantear, en algunos casos se ha planteado y se ha aceptado por parte de los trabajadores, ¿no? Son medidas más complejas y con los acreedores pues lo mismo, los comerciales, un plan racional para pagarles en un plazo corto de tiempo, porque realmente ellos están con los empleados protegidos, sobre todo si hay activo suficiente para repagarse, pues van a instar el concurso para recobrar, a no ser que les convenzamos de que en un corto espacio de tiempo ellos no van a sufrir prácticamente, como mucho alguna quita pequeña, y van a poder seguir siendo nuestros proveedores en una empresa que va a seguir funcionando. ¿De acuerdo? Bien, vamos con nuestro ejemplo. Os he enviado, os habrá llegado a través de la escuela un fichero también Excel en el que, bueno, pues plasmo este ejemplo que puede ser útil, el Excel, para ver dos situaciones, ¿no? Que se plantean en una reestructuración. Una vez que vamos a ir a la hoja Excel, estamos aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande para que le veáis. Voy a ir por cuadros, ¿no? El primero, el de arriba. Una vez que hemos hecho nuestro plan de negocio y nuestras proyecciones financieras, necesitamos calcular lo que se llama el capital cash flow, ¿no? Si hemos hecho unas proyecciones financieras, pues es muy fácil calcular. A partir de la línea de EBITDA, que en español es beneficio antes de gastos financieros, el resultado financiero, impuestos y amortizaciones, el BAIIA, en inglés es EBITDA y es bastante utilizado y lo hemos utilizado a lo largo de esta presentación corporativa. En inglés ese mismo BAIIA se llama Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Allocation. Pues partiendo de esa línea, que es una línea específica de nuestra cuenta de resultados, beneficio de explotación más amortizaciones, vamos restándole una serie de gastos operativos que de alguna forma tienen relación o que se van produciendo previamente al servicio de la deuda, ¿no? Entre ellos el impuesto de sociedades, la inversión en circulante, sobre todo si nuestro plan contempla un crecimiento de ventas, probablemente esa variación de circulante nos va a drenar liquidez, ¿de acuerdo? Esa es la que se refleja en esta línea. La inversión en inmovilizado, aunque sea una inversión pequeña de mantenimiento, nuestro plan la contemplará. Y esa se tiene que reflejar también aquí y va a ir drenando recursos, digamos, de este cash flow inicial que llamamos EBITDA, vamos restando impuesto de sociedades, inversión en circulante, inversión en inmovilizado e inversión en otros activos y pasivos, ¿no? Entonces, ya hemos prácticamente restado todas las partidas excepto el servicio de la deuda, ¿de acuerdo? Llegamos a una línea que se llama Capital Cash Flow, que también podríamos definir como caja disponible antes del servicio de la deuda, ¿vale? Y del capital también, antes de atender los intereses, el principal de la deuda y, por supuesto, cualquier distribución a los accionistas, ¿de acuerdo? Con esta caja, y suponiendo que tenemos una deuda de 40 millones de euros inicialmente, un tipo de interés del 4%, vamos a plantear vamos a tirar, digamos,
la deuda de 40 millones de euros la agrupamos y tiramos un servicio de la deuda con estos parámetros, ¿no? 40 millones de euros, 4%, 10 años. Unimos toda la deuda y decimos, suponiendo que utilizamos, por ejemplo, el método francés de cuotas iguales, de principal más intereses, aunque crecientes de principal y decrecientes de intereses, como si fuera una hipoteca, también se utiliza en reestructuraciones financieras, cuotas constantes. De hecho, bueno, pues es una forma de vencimiento que puede ser adecuado, porque lo que va a permitir es, a medida que pasan los años, sobre todo si el plan de negocio contempla un crecimiento de las ventas, pues nuestra caja disponible va a ser superior a esta cuota de servicio de la deuda que es constante, ¿no? Lo vamos a ver ahora en el gráfico. Tiramos esto y nos dice que al 4% de 10 años, 40 millones de euros, tenemos que pagar de principal más intereses 4.932.000 euros, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver si eso vuela con nuestro cash flow que habíamos calculado aquí arriba. Aquí tenemos para cada uno de los años, de los 7 años que proyectamos, el cash flow, el capital cash flow, la caja que tenemos para atender el servicio de la deuda, y aquí tenemos el servicio de la deuda reestructurada que estamos planteando. Vamos a suponer que estos 40 millones que tenemos de deuda, el 4% de 10 años, que no nos van a dar más los bancos, de hecho estamos haciendo una proyección a 7, los bancos van a querer ver si no hay garantías adicionales y si no hay hipotecas potentes detrás o activos, digamos, lo que se llama asset-based financing, si no hay una financiación basada en activos fuerte, si está basada en cash flow nada más, nos van a dar en un escenario de reestructuración como este fuerte 7 años y van a querer ver que al cabo de 4 años ya la deuda se ha repagado bastante, ¿no? Es decir, que la reestructuración tanto económica como la financiera se resuelve en los primeros años, ¿no? Aunque al final la deuda se establezca a 7, pues que vean que en 3-4 años esto ha mejorado mucho, ¿no? Eso es lo que vamos a tener que enseñar a las entidades financieras en el momento de renegociar. Entonces vamos a comparar las dos líneas, que es lo que hace esta tabla, la siguiente tabla, el capital cash flow versus el servicio de la deuda. En la línea de arriba el capital cash flow, en la de abajo el servicio de la deuda, y calculamos un ratio que se llama ratio de cobertura del servicio de la deuda, ¿vale? Estas son las iniciales, ratio RCSD. Y lo que vemos es que con este planteamiento, con los 40 millones de deuda que tenemos a 10 años y al 4%, pues no nos da un 0,86 veces, significa que la caja solamente es un 86% de la deuda que tenemos que pagar ese año, esa deuda que estamos proponiendo, ¿no? A 10 años de 40 millones al 4%. Es decir, es insuficiente este año. Y vemos que el resto de años, hasta que no sea 1 o superior, lo que indica es que la caja que generamos con nuestro negocio es insuficiente para atender al servicio de la deuda, ¿vale? Esta reestructuración no se puede plantear a entidades financieras porque en principio durante 7 años no somos capaces de atender completamente el servicio de la deuda y vamos a necesitar nueva deuda para financiar la deuda existente, etcétera. Es decir, es un escenario que no les va a gustar nada, sobre todo ahora que es el momento de negociar, ¿no? Entonces, si esto es así, si estos son los números que os salen en una reestructuración financiera, este sería el detalle simplemente del servicio de la deuda a lo largo de los 10 años, ¿de acuerdo? Necesitamos plantear a las entidades financieras una reestructuración diferente, ¿no? Aquí a la izquierda tenéis dos gráficos que muestran esta situación que comentaba, ¿no? La columna azul sería el capital cash flow, veis que es claramente insuficiente con respecto a la línea naranja, que es el servicio de la deuda de ese año, de esta deuda reestructurada, que pretendemos reestructurar a 10 años con 40 millones de euros, ¿no? Insuficiente durante todos los años, se ve de forma gráfica aquí, y también en ese otro gráfico, que lo que nos muestra es el ratio de cobertura del servicio de la deuda, ¿de acuerdo? Todo ratio por debajo de 1, de una vez, pues significa que no somos capaces de, con el cash flow generado, atender el servicio de la deuda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a tener que ir a otro escenario. Este otro escenario, que lo veis en la presentación en la segunda página, esta sería la 1, la página 2, lo que hacemos es simplemente reducir la deuda a 30 millones de euros.
Vamos a hacer la siguiente hipótesis. Vamos a suponer que la deuda en lugar de 40 son 30 millones de euros. Luego veremos de dónde sacamos esos 10 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero de momento vamos a jugar con esta casilla, la casilla D14. Vamos a meterle 30 millones de euros. Yo ya lo tengo un poquito visto. Tendréis que jugar con cifras y ver qué perfiles os dan, pero en principio a mí el perfil de reducirlo a 30 millones de euros me funciona, ¿no? Y ahora os voy a enseñar por qué me funciona. Con 30 millones de euros automáticamente se nos ha cambiado el servicio de la deuda, veis que ahora es 3.700.000, antes con 40 veis que era 4.900.000, es decir, ha bajado sustancialmente, obviamente tenemos menos deuda, mismo plazo, mismo tipo de interés, un menor servicio de la deuda de forma sustancial, y ahora ese servicio de la deuda, comparado con el mismo cash flow que sale de nuestro plan de negocio, vemos que sí que es suficiente, 1,14 veces, ¿de acuerdo? La deuda que generamos, que es 4.2, es 1,14 veces el servicio de la deuda que necesitamos, que es 3,7, ¿de acuerdo? Entonces, eso además va creciendo, porque en nuestro plan de negocio, nuestro cash flow va creciendo, ¿de acuerdo? Ligeramente, va creciendo, mientras que el servicio de la deuda que hemos estructurado nosotros, que es el método francés, es cuota constante, pues permanece, pues eso, constante a lo largo de los años, y eso hace que nuestro ratio vaya además mejorando a lo largo de los años, cosa que le gusta mucho a las entidades financieras, ¿de acuerdo? Porque a mayor plazo, mayor incertidumbre, y si hay mayor holgura, pues mejor, ¿no? Aquí la holgura es del 29%, mientras que en el año inicial solo es del 14%. La holgura para equivocarte, ¿no? Para que tu cash flow sea inferior en un 14% al que has previsto. Eso va creciendo en nuestra estructuración a lo largo de los años y eso es bueno, por lo menos es una buena historia que contar las entidades financieras. ¿De acuerdo? Que hemos estructurado el préstamo para que permita una mayor holgura a medida que pasan los años. Bien, eso de forma gráfica, tenéis aquí, tanto en el gráfico de barras en el que vamos comparando el capital cash flow con el servicio de la deuda, veis que el servicio de la deuda ahora es menor, y el capital cash flow, que es exactamente el mismo que antes, en el escenario de los 40 millones de euros, pues es claramente superior durante todos los años, ¿no? Eso mismo lo tenemos en este gráfico, que es el del ratio de cobertura del servicio de la deuda. Un ratio de cobertura creciente, que es en el que veis cómo se manifiesta esa holgura a medida que van pasando los años, a medida que nos alejamos del momento presente, que es este, 2016, pues nuestro escenario de reestructuración prevé que la empresa va a generar mucha más caja a medida que se alejen los años de la que necesita para atender su servicio de la deuda, ¿vale? Esto sí es una reestructuración planteable que puede ser exitosa para las entidades financieras, ¿de acuerdo? Tenéis aquí las principales tablas en la presentación, también tenéis el Excel, ¿de acuerdo? Por si queréis utilizarlo para algo, como plantilla, y entonces nos vamos al tema de los 30 millones. ¿De dónde sacamos 10 millones de euros que necesitamos para que todo esto encaje y todo esto huele, ¿no? Pues tenemos diferentes alternativas, ¿no? Las veíamos antes en esta página, ¿no? Podemos ir a los accionistas y decirle, oye, tenéis que poner 10 millones de euros para que toda la reestructuración funcione. Claro que también los accionistas te pueden decir, no tenemos 10 millones de euros, ¿de acuerdo? Si los hubiéramos tenido, no habríamos dejado caer nuestra empresa. Entonces tenemos que buscar alternativas, ¿no? Una de ellas puede ser buscar un inversor, intentar agotar todas las posibilidades antes de acudir a las entidades financieras a ayudarles, ¿no? Y a decirles, oye, tenéis que hacer un esfuerzo. Entonces, hacer un esfuerzo de buscar inversores, ¿de acuerdo? Hay gente especializada, fondos especializados, distress funds se llaman, en invertir dinero en situaciones complicadas de empresas, en situaciones de reestructuración, a cambio de porcentajes de capital. Y si conseguimos que pongan esos 10 millones de euros, pues tenemos nuestro problema solucionado, porque lo único que vamos a tener que decir a entidades financieras es queremos que agrupéis vuestra deuda y que nos deis un poco más de plazo, ¿no? En lugar de los 2 o 3 años que quedan para que venzan las respectivas deudas de todas las entidades financieras, pues os vamos a proponer, os vamos a pedir que nos deis un plazo de 7, 10 años, ¿no? Porque nuestro modelo financiero, con una deuda a 10 años concretamente, aunque en 7 años, como veis, la deuda ha bajado muchísimo y incluso en 4 o 5 años se nota muchísimo que la deuda financiera ha bajado de forma importante,
pues necesitamos que nos deis esa flexibilidad. Nos vamos a pedir sacrificios, ¿vale? Pero necesitamos que nos deis más plazo en la deuda, ¿de acuerdo? Si no encontramos inversores financieros, pues entonces tenemos que convencer a las entidades financieras y decirles, señores, tenemos un problema. Ellas también tienen un problema, porque si la empresa se liquida, probablemente ellas pierdan una gran parte, incluso en muchos casos todo, su financiación, ¿no? Entonces, si le mostramos un plan de negocio que vuela, que funciona, probablemente las entidades financieras nos digan, como el que hemos comentado anteriormente, en el que el cash flow, que es creíble a lo largo de esos 7 años que hemos proyectado, lo comparamos con el servicio de la deuda del escenario 2, del de los 30 años, y decimos, señores, en este escenario esto funciona y ustedes no tienen que perder ni un duro, ¿no? Lo único que les vamos a pedir es que metan 10 millones de euros en forma de capital, ¿de acuerdo? Que conviertan, por ejemplo, en esta medida, que conviertan en esta medida que ponemos aquí abajo, conversión de deuda en capital, de la deuda que tenemos, de los 40 millones, conviertan 10 millones en capital, es decir, reduzcan la deuda de 40 a 30 y dentro de 7 o 10 años, cuando la empresa está funcionando bien, pues ustedes probablemente puedan vender ese capital a un capital riesgo o a un inversor, porque mi empresa ya funcionará y entonces ya valdrá dinero y podrán ustedes salir, ¿no? Con lo cual recuperarán la deuda, los 30 millones de euros y el capital, porque en ese momento ya estará bien la empresa y podrá ser vendible también esos 10 millones que han puesto ustedes, ¿no? Incluso a lo mejor con beneficio. Bien, este es un tipo de, un ejemplo de reestructuración que funcionaría, ¿no? O a los accionistas, o a los acreedores, perdón, o a los inversores hay que pedirles 10 millones de euros o ir a las entidades financieras y hablarles de conversión de capital, incluso en escenarios más dramáticos de quitas para que vuele. Y por supuesto de ampliación de plazo y que pongan el tipo de interés más ajustado posible. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hemos visto un ejemplo práctico de reestructuración financiera de una empresa y con eso hemos terminado esta sección en la que hablamos de las reestructuraciones financieras. ¿De acuerdo?